yo lo he titulado Mi vida en el altar. Dile a la persona que está a tu lado, mi vida en el altar. Y también lo puedes ir comentando ahí en la transmisión. Vamos a hacer una oración. Pon tu mano derecha en el corazón y cierra tus ojos. Dile: amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias, amado Espíritu Santo, porque en estos días tú has hablado en nuestras vidas y tú seguirás hablando en nuestros corazones. Espíritu Santo, ministra mi corazón y que la palabra de hoy, Señor, abra mis ojos, encienda, Señor, esa pasión y ese amor por ti. Toma el control de esta palabra, toma el control de cada momento durante esta reunión. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén. Yo quiero que si tienes tu Biblia me puedas acompañar a Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis capítulo 22, verso 2. Y los que están en la transmisión también pueden ir poniendo los versículos para que las personas que se van conectando puedan estar en el fluir con nosotros. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca del segundo monte, que es el monte de Moriah. Y sabes, ese monte representa las prioridades y el sacrificio que nosotros vivimos en nuestras vidas. Y yo he podido entender algo, y es que hay momentos en donde Dios va a probar nuestro corazón, donde Dios va a probar tu corazón para revelar las intenciones. Dios va a probar tu corazón para revelar tu propósito. Y el mismo Dios que le dio un hijo a Abraham se lo estaba pidiendo porque Dios estaba probando el corazón de Abraham. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Y llega un momento en nuestra vida donde nos encontramos en la misma situación que Abraham. Le hemos pedido por días, le hemos pedido por meses, por años a Dios, por algo en nuestras vidas. Y cuando llega ese momento donde Él nos entrega el milagro, donde Él nos entrega la respuesta a nuestras oraciones, llega un momento en el que el Señor nos lo está pidiendo, donde Dios nos está pidiendo esas cosas. Pero sabes, en el momento en el que pasa eso, llega ese momento en nuestra vida donde tenemos que elegir, y esa elección va a definir tu futuro y tu propósito. Dile a la persona que está a tu lado: esa decisión definirá tu futuro y tu propósito. Abraham decidió ser obediente a la voz de Dios. Abraham decidió creerle a Dios. Dice la palabra que él tomó al muchacho, que él tomó a su hijo, tomó los elementos y él subió al monte. Abraham tenía claro quién era su prioridad. Su prioridad era Dios. Su prioridad era agradar el corazón de Dios en todo momento. Su prioridad era poder estar cerca de la presencia de Dios en cada momento de su vida. Y Dios prueba a Abraham en este pasaje. Y desde el inicio de este capítulo de Génesis, capítulo 22, vamos ahí en tu Biblia desde el verso 2 hasta el verso 9. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Que la levanten ahí en su lugar, que la levanten con su mano. Muy bien. Génesis capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Y nosotros podemos ver cómo en ese pasaje comienza con un aconteció después de estas cosas. Y uno puede decir: ¿después de qué cosas aconteció eso? ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida de Abraham? Lo primero que estaba pasando es que después de pasar esa prueba familiar, después de que Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré, es cuando después de esto Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac. Y sin ninguna explicación, sin tener idea a dónde iba o cómo llegaría, cómo le haría cuando llegara, Abraham lo arriesgó todo por Dios y él se entregó completamente a él. Y hay momentos en la vida donde debemos arriesgarlo todo por Dios. Debemos arriesgarlo todo por Él.
Porque sabes algo, y me encantaba porque este domingo la pastora Moni hablaba sobre las ofrendas que cambian decretos en nuestra vida. Noé dio una ofrenda que cambió el decreto de la humanidad, pero Abraham también dio una ofrenda. Cuando Dios le pide a su hijo Isaac, él decidió entregárselo a Dios, y eso cambió el decreto de su vida. Porque después podemos ver cómo la descendencia de Abraham fue tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y se cumplió la promesa de Dios, y Abraham decidió arriesgarse. El día de hoy tú necesitas arriesgarte por Dios. Necesitas darlo todo por Él. Necesitas entregarte completamente a Él. Y así como Abraham se sometió a los planes de Dios, así como Abraham decidió creerle a Dios, esa es la misma actitud que el día de hoy nosotros debemos de poner en nuestra vida. Porque durante esta pandemia muchos se enfriaron, muchos dejaron de buscar a Dios, muchos dejaron de estar en la presencia de Dios, y eso definió las prioridades de cada persona. Te felicito porque el día de hoy tú estás aquí sentado en esta reunión. Te felicito porque cada domingo podemos ver tu rostro, podemos verte sentada en una de estas sillas. Felicidades, porque has demostrado quién ha sido tu prioridad en esta pandemia. Has demostrado quién ha sido tu prioridad en medio de este momento de crisis. ¿Y por qué no te das un fuerte aplauso todos los que están en este lugar? Felicidades, porque se ha mostrado quién es tu prioridad, quién ha sido tu prioridad en todo ese tiempo. Pero tristemente aquellas personas que se enfriaron, tristemente aquellas personas que se apartaron de Dios, mostraron que su prioridad no era el Señor. Y cuando nosotros no mostramos, cuando nosotros no demostramos que Dios es nuestra prioridad, el altar se destruye en nuestras vidas. El altar se destruye por completo. Y esta mañana el Señor me mostraba cómo hoy es un día donde necesitamos restaurar el altar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si el altar está destruido, si el altar está destrozado, no podremos ver la presencia de Dios en nuestras vidas, porque es en el altar donde somos santificados, es en el altar donde somos purificados. Mateo capítulo 23 verso 19, Jesús lo dijo: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y ¿sabes algo? Con este versículo yo me puedo dar cuenta cómo el altar es un lugar de sacrificio. Dile a la persona que está a tu lado: el altar es un lugar de sacrificio. Pero también el altar es donde Dios y el hombre se juntan, donde el hombre y Dios se reconcilian. Del altar es donde está el hombre buscando la presencia de Dios, y cosas maravillosas pasan, porque el altar es el que santifica nuestras vidas. El altar es el que nos permite estar cerca de la presencia de Dios. En el altar es el lugar donde nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Y esta noche es una noche donde necesitamos restaurar el altar. El altar que se había destruido por causa del pecado, el altar que se había destruido a causa de las malas prioridades, del mal acomodo en nuestras prioridades. El altar tiene que ser restaurado en esta noche. Y yo sé que en este año pasado, 2020, muchos fuimos bendecidos. Recibimos sanidad de parte del Señor. Recibimos provisión, recibimos liberación, recibimos muchas bendiciones de parte de Él. Pero para poder retener, para poder sostener lo que hemos recibido, necesitamos un altar. Necesitamos un altar. Y es en el altar donde nosotros presentamos sacrificios a Dios. Abraham presentó un sacrificio a Dios. Y en el Nuevo Testamento, yo quiero que me puedas acompañar a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y me llama la atención lo que dice aquí: ofrecer sacrificios espirituales. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos ciertos sacrificios espirituales que nosotros debemos entregarle a Dios día con día, de que le debemos entregar a Él. El mayor sacrificio que nosotros podemos ver en la Biblia es Cristo. Cristo es el máximo sacrificio. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando una persona iba a ofrecer sacrificio, llevaba un animal, llevaba un cierto animal. Pero ¿sabes algo? Y es lo maravilloso de la gracia de Dios. Y es que en el Nuevo Testamento, Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya lo hizo todo. Tú no necesitas poner un animal, tú no necesitas llevar algo más, porque Cristo es el Cordero que se sacrificó por ti, por mí y por toda esta humanidad. Y es por eso que el día de hoy tú y yo podemos estar en este lugar. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Porque Cristo es el máximo sacrificio. Yo te quiero hacer la pregunta: ¿por qué le damos sacrificios a Dios? ¿Por qué presentamos sacrificios delante de Él? Número 1, porque somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y un sacerdote no era aquel que usaba simplemente una túnica, no era aquel que solamente era por su nombre, sino un sacerdote, su tarea, su misión era ofrecer sacrificios a Dios. Lo segundo de por qué nosotros le damos sacrificio a Dios es por un espíritu de gratitud. Y en nuestras vidas nosotros debemos de tener siempre un espíritu de gratitud hacia Dios. Viene bendición, viene prosperidad, viene liberación, viene sanidad, viene una bendición de parte del cielo. Y nosotros debemos entregarle una ofrenda, un sacrificio al Señor, porque dentro de nosotros hay un espíritu de gratitud. Lo tercero es porque queremos acercarnos a Dios. Y sacrificio en el Nuevo Testamento significa esto. Significa quererse acercar a Dios. Cuando tú das un sacrificio a Él, tú le estás diciendo al Padre: quiero estar cerca de ti, quiero estar en tu presencia. Romanos capítulo 12 verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cada vez que nosotros ponemos sacrificio a Dios, cada vez que nosotros le entregamos un sacrificio a Él, le estamos diciendo: quiero acercarme a ti. Y todos los altares que encontramos en la Biblia fueron hechos, fueron diseñados para sacrificio. Nosotros no podemos vivir sin un altar, porque es ahí donde nos encontramos con Dios. Nosotros no podemos ir por la vida con el altar destruido, porque si tenemos el altar destruido, la presencia de Dios no está con nosotros. En esta noche necesitamos levantarnos y ofrecerle sacrificio a Dios. Como leíamos en un inicio, en la Biblia nos habla de unos sacrificios espirituales, y yo te los quiero mencionar. Y el primero de ellos es el sacrificio de alabanza. Y lo puedes poner en los comentarios y dile a la persona que está a tu lado: sacrificio de alabanza. Hebreos capítulo 13 verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y el sacrificio de alabanza es alabar a Dios cuando las cosas no van tan bien en nuestras vidas.
El sacrificio de alabanza es cuando nosotros abrimos nuestros labios y exaltamos y glorificamos a Dios en medio de un momento de crisis, en medio de un momento de quebranto. Y es ahí que en medio del dolor, es ahí cuando en medio de la desesperación nosotros decidimos darle a Dios una ofrenda, un sacrificio de alabanza, de glorificar su nombre, de exaltar su nombre aún en medio del dolor y del quebranto. Cuando tú alabas en medio de la adversidad, tú estás ofreciendo un sacrificio de alabanza. Tú estás ofreciendo un sacrificio de alabanza. El segundo sacrificio espiritual que nosotros encontramos en la Biblia es la oración. Apocalipsis capítulo 5 verso 8 y el capítulo 8 verso 3 y 4 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es cuando nosotros, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la dificultad, decidimos entregarle al Señor un sacrificio de oración, un sacrificio de intercesión. Y es por eso que cuando viene la tempestad, cuando viene la crisis, cuando viene el problema adverso, tú abres tus labios para buscar la presencia de Dios y Él lo ve como un sacrificio. Él lo ve como una ofrenda. Él lo ve como tú te quieres acercar ante su presencia. La oración cambia todas las cosas. La oración cambia la tristeza en alegría. La oración cambia la tempestad en un cántico nuevo. La presencia de Dios, la oración cambia la adversidad por un momento de alabanza, por un momento de gratitud, por un momento de darle la gloria a Dios. Otro sacrificio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es hacer el bien y dar ayuda mutua. Hebreos capítulo 13 verso 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro de ellos, las ofrendas. Filipenses capítulo 4 verso 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Cuando nosotros presentamos un sacrificio al Señor, tiene que tener estas características: olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Cuando estas 3 cosas se cumplen en tu vida, tú estás entregándole al Señor una ofrenda que va a cambiar tu decreto. Un sacrificio que va a cambiar tu circunstancia. Un sacrificio que va a cambiar la atmósfera de tu hogar. Otro de los sacrificios es el cuerpo en sacrificio. Romanos capítulo 12 verso 1, ya lo leíamos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y una vida en santidad nos permite estar cerca de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ponlo en los comentarios: una vida en santidad nos permite estar cerca de Dios. La Biblia lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie podrá ver al Señor si no eres santo, si no estás siendo purificado día tras día. Tú necesitas serle agradable al Señor en cada área de tu vida y presentarte como ese cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y es en el altar donde nosotros presentamos estos sacrificios al Señor. Y yo te quiero hacer la pregunta: ¿qué hace el sacrificio en mi vida? ¿Qué hace el sacrificio? ¿Qué pasa cuando yo le entrego al Señor un sacrificio? Lo primero es
que produce cielos abiertos. Ponlo en los comentarios, produce cielos abiertos. Nosotros lo vimos con Abraham cuando él ofreció ese sacrificio al Señor. La presencia de Dios descendió y fue el Señor quien estuvo con él, y los cielos fueron abiertos cuando él decidió ser obediente, cuando él decidió presentar un sacrificio a Dios. Lo segundo que hace el sacrificio es que el fuego cae sobre el sacrificio. Y cuando tú dejas de darle sacrificios a Dios, cualquiera de los que mencionábamos, la oración, la alabanza, cualquiera de los que mencionábamos atrás, cuando tú dejas de ofrecerle a Dios sacrificios, tú pierdes el fuego por Él. Pierdes el fuego de Él, y el fuego no tiene nada que consumir. Porque es en el altar donde el fuego de Dios desciende cuando hay un sacrificio vivo, santo, cuando hay sacrificios de alabanza, cuando hay sacrificios de oración, cuando hay sacrificios de nuestra vida, cuando nosotros morimos al yo quiero, al yo pienso, al yo siento, cuando presentamos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él, es cuando el fuego de Dios cae sobre el altar. Pero mientras tú no presentes nada en el altar, mientras tú te presentes con las manos vacías, el fuego no va a caer, porque no va a haber nada que pueda consumir. El fuego es una señal de aprobación. Dile a la persona que está a tu lado, el fuego es una señal de aprobación. Y lo tercero que hace el sacrificio es que produce poder. Produce poder. Y tu nueva temporada, este nuevo año 2021, comienza con un sacrificio. ¿Qué sacrificio le vas a entregar el día de hoy al Señor? ¿Qué sacrificio vas a presentar delante de su altar? ¿Qué sacrificio vas a poner delante de Él? Porque tu nueva temporada comienza con un sacrificio. Si quieres mayor poder, hay que tener mayor sacrificio, mayor unción, mayor sacrificio, mayor bendición, mayor sacrificio. El sacrificio más grande que nosotros vemos en la Biblia es el de Jesucristo. Y es en el altar donde nosotros podemos correr en la dificultad, donde nosotros corremos en la debilidad. Y si el fuego no cae, es porque el sacrificio no es aceptable delante de Dios. Para que el fuego caiga, hay una cosa muy importante, y es que para que el fuego caiga en el altar necesita estar restaurado. El altar necesita ser reparado. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y sabes, un altar arruinado, un altar destrozado, un altar que ha estado destruido, es porque hay una vida con prioridades desordenadas. Porque no has puesto a Dios como tu prioridad, porque no has puesto a Dios como el primer lugar de tu corazón. El altar se arruina cuando no tenemos la claridad de quién es Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y en este pasaje nosotros podemos ver cómo Elías estaba a punto de retar a los profetas de Baal, y él dijo: ¿a quién van a adorar? Vamos a ver que el Dios que conteste con fuego, a ese ustedes van a seguir. Y ¿sabes algo? Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar que estaba en ruinas. Donde no hay oración, el altar está en ruinas. Donde no hay ofrendas, el altar está arruinado. Donde no hay alabanza, el altar está arruinado. Donde no hay sacrificios de uno mismo todos los días, el altar está arruinado. El altar está destruido. El altar está destrozado. Si nosotros no nos presentamos delante del Señor como un sacrificio, si no presentamos al Señor sacrificio, tú no puedes sostener la bendición, no puedes sostener el milagro sin un altar, porque el altar ha estado arruinado
fuego porque no hay sacrificio continuo. Porque permitimos que este año pasado, el 2020, viniera y apagara el fuego que había en nuestros corazones. Apagara el amor por Dios, apagara la pasión por el Espíritu Santo. Permitimos que la pereza, que la ociosidad, que la falta de diligencia en nuestras vidas apagara el fuego, y eso hizo que nuestro altar quedara destruido. Pero nosotros debemos de saber algo, y es que muchos quisieron correr al altar cuando estaban quebrantados, cuando estaban destruidos, cuando ya no tenían fuerzas, pero no sintieron la presencia de Dios, porque el altar estaba destruido, porque no habían buscado al Señor, porque no pusieron a Dios como su prioridad. Pero hoy es un día donde el Señor va a restaurar cada altar que había estado en ruinas. Cuando tú pones esos sacrificios en el altar, cuando tú pones esos sacrificios delante de Él, todo lo que tú pongas ante Él es ya pertenencia del Señor. Ya es pertenencia del Señor. Hoy el Señor te dice: hijo, hija, entrégame tu sacrificio, entrégame tus hijos. Cuando tú le entregas al Señor tus finanzas, tu vida, tu salud, tu matrimonio, tu dinero, ya no es tuyo, es del Señor, porque una vez en el altar ya es propiedad de Dios. ¿Has estado batallando? ¿Has estado batallando con lo mismo porque has retenido y no se lo has entregado al Señor? Si hoy tú le entregas al Señor sacrificio, si hoy tú le entregas a Dios cada cosa que Él te ha estado pidiendo, Él va a descender con fuego. ¿Y cuántos anhelan que el fuego de Dios venga e inunde nuevamente tu vida, inunde nuevamente tu corazón? Todo lo que tú pongas en el altar es de Dios. Y cada vez que tú ores, cada vez que tú ofrendes, cada vez que tú pactes un sacrificio a Él, no estás comprando un milagro, sino estás acercándote a Dios. Te estás acercando al Señor, porque ese, dale un fuerte aplauso a Dios, ese es nuestro mayor milagro. Cuando nosotros presentamos un sacrificio a Él, pueden venir por añadidura muchas cosas, pero el milagro más grande, la actitud mejor que nosotros presentamos es decirle: Señor, no vengo por riquezas, no vengo por bendición, no vengo por lo que viene por añadidura, vengo para acercarme a ti, vengo para agradar tu corazón. Y la Biblia dice cómo Dios se acerca a los que se acercan a Él. Santiago capítulo 4 verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hoy el Señor quiere que tú te puedas tomar del altar, que tú te tomes del altar, y que si el fuego se había ido de tu vida, si habías perdido la pasión por orar, si habías perdido la pasión por buscar su presencia, es porque dejaste de sacrificar. Pero hoy el Señor te dice: hijo, hija, el altar está restaurado, el altar está restaurado y puedes venir a traer tus sacrificios. Dale un fuerte aplauso a Dios.